¿Qué tal, estimados estudiantes de estimulación temprana? Estamos nuevamente aquí en CGA Ribeiro en una de nuestras clases. Ya nos vamos acercando al final, así que ya hemos realizado ejemplos, modelos de sesiones, hemos visto hitos de desarrollo, cuáles son los objetivos de acuerdo a su rango etario, ¿cierto? Como ya hemos dicho anteriormente, la estimulación temprana sirve para despertar, ¿no? Esos procesos cognitivos en nuestros niños, para impulsarlos a que puedan investigar, sean más curiosos, indaguen, ¿no? Como que vamos preparándolo, ¿no? Y motivándolo, animando a su cuerpo y a sus distintas funciones para su óptimo desarrollo, ¿no? Una de las actividades para las cuales también los vamos a ir preparando es para la lectura. Si bien es cierto, nuestros niños no aprenden a leer a los 2, 3 años, ¿no? Sí pueden tener una muy buena estimulación que los impulse a tener gusto por los libros, a tener interés por los cuentos, las historias, ¿no? A ser más observadores en cuanto a las letras y textos que se le presentan. Bueno, entonces vamos a ver entonces qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien. El día de hoy vamos a, vamos a hablar acerca de una de las actividades, ¿no? Que forma parte del enfoque cognitivo o su desarrollo cognitivo, ¿no? En este caso va a ser el enfoque cognitivo psicolingüístico de la lectura, ¿no? De acuerdo al modelo propuesto por la psicología cognitiva, ¿no? El aprendizaje de la lectura se desarrolla por etapas y para esa etapa, para cada una de estas etapas se requieren distintas destrezas cognitivas, ¿no? ¿Cuáles son estas tres etapas? Vamos a encontrar la etapa logográfica, alfabética y la etapa ortográfica. Ahora, cada una de estas etapas va a tener sus propias características y va a preceder una a la otra, siendo, digamos, algo así como un requisito, ¿no? ¿De qué se trata o en qué consiste la etapa logográfica? Nos menciona, pues, ¿no? Que esta etapa se va a caracterizar por una identificación visual de algunos rasgos gráficos que van a permitir a nuestros niños, ¿no? Reconocer algunas palabras. Por ejemplo, en la imagen observamos a niños, ¿no? Y están pensando o están observando que hay algo así como una montañita, ¿no? Para ellos es como una montaña algo. Para nosotros sí, que, es, que sí conocemos las letras, ¿no? Nos damos cuenta que probablemente haya visto una letra A, ¿no? En el caso de que fuese invertida sería la V. Ahora, sin embargo, pues no hay una codificación exacta, propiamente dicha, ¿no? Para una mediación fonográfica. Eh, en esta etapa, ¿no? Vamos a encontrar un proceso en el cual se va a asociar la parte visual y la parte verbal. Es decir, va a reconocer, ¿no? Cuando hablamos de logos, se va a referir a imágenes o algo relacionado con lo visual, ¿no? Y también con lo verbal porque va a ser producto de lo que nosotros mencionemos, ¿no? Acerca de esa palabra. Ahora, las funciones cognitivas se van a poner en juego, ¿no? Dos que son básicas y las vamos a realizar a lo largo de nuestra vida, que son la atención y la memoria visual.
para que nuestros niños puedan reconocer textos, para que luego puedan realizar una adecuada lectura, tienen que estar concentrados, atentos, ¿no?, a lo que están observando, ¿no? Y tener una buena memoria, es decir, puedan almacenar, ¿no?, visualmente qué es lo que he observado. He observado como montañitas, palitos, de pronto, ¿no? Entonces, todo eso se va a quedar en su memoria visual, en la memoria, gracias a lo que ha visto, ¿no? Para que posteriormente, cuando vuelva a observar eh, imágenes similares a la que ya ha visto, entonces las relacione. Luego vamos a tener la etapa alfabética. Esta etapa va a implicar aprendizajes de grafemas y también de sus correspondientes fonemas, ¿no?, de acuerdo a la letra. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la letra F, ¿no?, vemos el grafema F, ¿no?, nosotros queremos emitir el fonema. El grafema es la letra, mientras que el fonema es el sonido de la letra, ¿no? Vamos a ir mencionándole. Estamos acostumbrados a que le enseñemos a nuestros niños, ¿no? A de avión, B de bote, qué sé yo, ¿no? Solo los grafemas, ¿no? Y le restamos importancia a los fonemas, cuando en realidad son los fonemas, ¿no?, los que debemos de inculcarle un poco más mediante su agudeza auditiva y reconociendo los fonemas, es que se le va a hacer más sencilla, ¿no?, el aprendizaje para la lectura. Ahora, el todo tipo de palabra que los niños puedan observar, ¿no?, inclusive las pseudopalabras, ¿no?, van a adquirir el dominio de las reglas de conversión del grafema al fonema. Es decir, cada letra tiene un fonema, cada letra va a representar un fonema. La J, decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a decir ja, ja, antes del ja, decimos, ¿no? Entonces, la J, que es el grafema, tiene un fonema. Cualquiera de las letras del abecedario tiene su respectivo fonema, ¿no? ¿Y cuál es la función cognitiva que va a actuar como prerequisito para esta etapa, ¿no? Para que pueda dominar esta etapa, se va a necesitar la conciencia fonológica. Muchas veces seguro has escuchado acerca de ello, ¿no? Y es que el niño pueda realizar distintas acciones que preparen su sentido auditivo y también su conciencia fonológica. Es decir, no solo que escuche, sino que esté atento a lo que escucha, ¿no? Y cuál es el vínculo o la relación entre estos sonidos, ¿no? Si hay dos palabras, cama, casa, entonces, gracias a la conciencia fonológica, yo puedo entender que cama y casa tienen sonidos parecidos al inicio, perdón, mientras que decimos cajón y balón tienen sonidos parecidos en la parte final, ¿verdad? Esa diferenciación, esa discriminación de sonidos, de las posiciones de las palabras, ¿no?, de aquellos sonidos en cada una de las palabras, vamos a llamarle la conciencia fonológica, el que el niño pueda realizar, eh, pueda discriminar sonidos onomatopéyicos, sonidos de distintos objetos, el que pueda reconocer rimas, ¿no? Entonces, para que nuestro niño desarrolle o se desarrolle adecuadamente en una etapa alfabética, vamos a necesitar realizar muchos ejercicios de conciencia fonológica, es decir, de que sea consciente de aquellos sonidos,
¿no? Para que relacione esos sonidos precisamente con las letras, con los grafemas, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados a lo contrario, a reconocer las letras, pero no. La forma más, una de las formas más adecuadas para la lectura va a ser gracias a la conciencia fonológica, pero no solo de cada grafema, sino de la palabra, ¿no? Van a empezar probablemente por algunos grafemas, pero lo que buscamos es que sea consciente de lo que escucha y de lo que ve de manera global. Luego vamos a tener una etapa ortográfica, es decir, el reconocimiento ortográfico va a tener una relación directa con el significado. El foca se escribe F-O-C-A, ¿verdad? Este reconocimiento de cada una de las letras dentro de una palabra, ¿no? Yo entiendo y yo sé, yo como adulto sé que la F con la O, la C y la A hace referencia a una foca. Y esta ya se encuentra en mi memoria, ¿no? En mi cerebro con esa imagen, ¿no? No es que yo de pronto leo o veo la palabra foca y en mi cabeza aparece una casa, no. Yo ya he relacionado que esa palabra, ¿no? Tiene un significado y la imagen mental ya la tengo yo almacenada. Ahora, también va a permitir el dominio o la capacidad del lector de integrar automáticamente la pronunciación y acceder rápidamente al significado, ¿no? Esto le va a permitir prepararlo para acceder a la comprensión lectora. Esta es la etapa donde realmente aprenden a decodificar, es decir, a observar una palabra, pero van a decodificar cada una de las letras y van a ver cuál es la imagen mental que tienen ellos sobre esa palabra. Decíamos y hablamos sobre la conciencia fonológica, sobre este reconocimiento, ¿no? De los sonidos. Y para ser más exactos, entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? Es una habilidad que existe y que consiste en manipular y reflexionar sobre los aspectos sonoros del lenguaje hablado. Es precisamente eso, ¿no? Ser consciente de aquello que estoy escuchando, ¿no? La conciencia fonológica no es una habilidad que va a surgir de la nada espontáneamente, sino que, como te mencionaba, necesita una intervención, necesita estímulos, necesita práctica, necesita que tú le vayas dando distintas situaciones, ejemplos muy variados, porque eh, al inicio puede resultarle difícil a muchos de los niños el prestar atención y darse cuenta de las semejanzas o diferencias entre los sonidos de las palabras. También vamos a encontrar que requiere diversas funciones cognitivas complejas, ¿no? Es una de las habilidades previas a la lectura y la escritura. Para poder yo escribir, yo tengo que primero pensar, ¿no es cierto? ¿Qué es pensar y traer a mí, traer de pronto, ¿no? A mi foco, cuál es la imagen mental que se me viene con la palabra que yo he leído o que yo deseo escribir o que yo deseo vincular dentro de un texto, ¿no? Cuando yo estoy leyendo, de pronto encuentro la palabra perro, una P, una E, dos R y una O. Y en mi cerebro automáticamente se va a formar la imagen, la fotografía de un can, de un perrito, ¿no? Esta habilidad nos va a permitir ser capaces de reconocer sonidos de una lengua. Te decía, ¿no?
El mismo nombre lo dice, ser consciente, y de la parte fonológica es de la parte sonora, es ser consciente de lo que estoy escuchando, ¿no? De ese juego de palabras que me proponen dentro de una situación o dentro de un juego quizás de palabras, ¿no? Nos va a ayudar también a discriminar, a segmentar, a descomponer, manipular y lograr entender la estructura sonora del lenguaje oral. Decíamos, nos ayuda a entender cuando hay sonidos semejantes al inicio, al final de una palabra, si de pronto ¿no? La estoy repitiendo varias veces, ¿no? Me permite reconocer todos esos juegos o manipulaciones que podamos hacer en la parte sonora de las palabras. Ahora, te mencionaba, ¿no? Cuando tú ves una palabra escrita, en tu cabeza ya se forma una imagen mental. Pero no solo eso. Tú ves una imagen, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Vemos la palabra zapato y ¿qué es lo que a mi memoria o a mi cerebro viene? Viene esa imagen mental de un zapato, ¿no? De cualquier material, de cuero, qué sé yo, ¿no? De un zapato con un determinado color. Mira, ya tienes la forma de la palabra, ya tienes el tamaño porque lo estás observando, estás analizando, ya se quedó en tu memoria, también tienes la imagen mental. Y cuando la pronuncias, te vas a dar cuenta de que está compuesta esta palabra por un grupo de fonemas, ¿no? Sa, cuando dices la pa, decimos, ¿no? Pa, to. Entonces, vamos a discriminar la parte fonológica de la palabra. Y esto es todo lo que se va formando en nuestro cerebro solo con una palabra. Encontramos cuáles serán las letras, encontramos la forma de esta palabra, el tamaño, cuál es la imagen mental que se va a proyectar y cuál es, si está reconociendo o no fonológicamente cada uno de los fonemas de una palabra determinada, ¿no? Ahora, para poder programar, ¿no? Sobre la conciencia fonológica, poder desarrollarla, ¿no? Podemos realizar un programa cognitivo psicolingüístico, necesitamos también desarrollar habilidades metafonológicas, necesitamos buscar incrementar los niveles de conciencia fonológica, ¿no? Y esto, ¿a partir de qué edad se va a dar? Se va a dar a partir de los 8 años, de los 4 a los 8 años, ¿no? De manera más consciente. Pero nosotros, brindándole nuestras sesiones de estimulación, de preparación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle juego de palabras, vamos a utilizar canciones, rimas, trabalenguas, quizás, ¿no? Donde nuestros niños, sin que se los mencionemos, estén trabajando su conciencia fonológica, ¿no? Y que poco a poco se vayan a dar cuenta de este juego de palabras que existe dentro de las canciones y los distintos textos literarios, ¿no? También le vamos a brindar estas orientaciones a los padres de familia, indicándoles, ¿no? Que pueden jugar cantando distintas canciones, como la más conocida es Debajo de un botón, ¿no? Y muchas de las canciones en realidad tienen rimas utilizando los sonidos finales, ¿no? También hay algunas gitanjáforas, hay trabalenguas donde van a repetir sonidos iniciales. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel para desarrollar la conciencia fonológica va a ser la conciencia de las rimas, ¿no? Cuando podamos identificar la rima
a partir de una vocal acentuada, ¿no? Por ejemplo, estando presente en un par de palabras como gato y pato, ¿no? Tenemos por acá ceja, oveja, ¿no? Abeja, oreja. Si te das cuenta, allí todas las palabras tienen una misma terminación. Ceja, termina en eja, ¿verdad? Ahora, oveja, también termina en eja. Ahora, abeja, también tiene la terminación eja. Y finalmente, oreja, también tiene la terminación eja. Para nosotros inclusive puede ser a veces complicado, pero para nuestros pequeños que son como esponjitas y aprenden todo de manera más rápida, práctica y con mayor facilidad, ¿no? Si le ponemos distintos ejemplos así, podemos estar seguras que van a ir reconociéndolo de manera lúdica, siempre jugando, siempre planteándole nuevos retos para que el mismo niño, la misma niña, pues no, sienta esa motivación de hacer algo nuevo, más difícil, más complicado. Aquí tenemos tetera y cartera. Entonces, estos han sido ejemplos que podemos ponerle a nuestros niños para desarrollar su conciencia fonológica en la parte de rimas. La segunda parte, ¿no? Va a ser sobre la conciencia de sílabas. Este es el nivel 2. Entonces, primero hemos trabajado con nuestros niños terminaciones, ¿sí? Ahora vamos a darle algunos ejemplos, algunos juegos, puede ser con palmadas, puede ser con sonidos con algunos objetos, para poder reconocer la cantidad de sílabas en cada palabra, ¿no? Identificar la noción de sílaba es identificar los golpes de voz, por ejemplo, ¿no? Ma, le, ta. ¿Cuántos golpes de voz tiene? Tiene 3. Ma, le, ¿no? Igual lo podemos hacer con los pies, con palmadas, con saltos, ¿no? Le podemos pedir a nuestros niños, vamos a saltar y vamos a ir reconociendo cuántas sílabas tiene este objeto, ¿no? Y saltamos. Ma, le, ta. Recuerda que para nuestros niños es enriquecedor primero experimentarlo con su cuerpo, luego también experimentarlo con objetos de material concreto y finalmente van a poder experimentar, ¿no? O reconocerlo de manera gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Bloques, ¿no? Igual, tenemos aquí dos, eh, dos, dos golpes de voz, ¿no? Bloques. Entonces, ya sabes, primero vas a trabajar las rimas, luego vas a trabajar lo que son conciencia silábica, seguidamente y finalmente vamos a trabajar la conciencia de los fonemas, ¿no? Si ya hemos trabajado los sonidos finales, los sonidos iniciales, hemos trabajado cuántas sílabas tiene cada palabra, ahora vamos a identificar a un fonema al comienzo, en medio y al final de una palabra. Y vamos a ver cómo construye palabras a través del reconocimiento de estos fonemas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos oso y, por ejemplo, la O en este caso está al inicio y al final, ¿no? Y en esta segunda imagen tenemos un loro. ¿Con qué fonema está empezando? Con el L, ¿no? ¿Cuál es la letra que representa este fonema? La L. La letra va a representar el fonema, ¿no es cierto? ¿Qué fonema lo vinculamos con L? Y en esta tercera imagen, que tenemos un avión.
en cuál es el fonema con el que inicia esta palabra, con la A, ¿cierto? Igual vamos a poder poner distintas imágenes, ir jugando, ir poniendo, por ejemplo, podemos hacer un cartel grande, ¿no? Y llevar allí, ¿no? Un círculo o algo, ¿no? E ir relacionándolo. Podemos tener imágenes en el piso grande y que ellos lo unan con una tira, con una soga, ¿no? Hacer distintos juegos. Ahora, la idea de nosotros, más que reconozcan exactamente todos los fonemas, ¿no? Es introducirlos en estos conceptos, que nuestros niños puedan ir dándose cuenta poco a poco, pero nosotros estamos brindándole las herramientas iniciales para que cuando pase ya a jardín, ya una vez que escuche esto, pues sea algo más fácil de comprender y de realizar. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño feedback, ¿no? Hemos visto que para poder desarrollar la lectura tenemos tres etapas, ¿cierto? La logográfica, la alfabética y la ortográfica. Además de ello, es importante la conciencia fonológica, ¿no? Ya que ella nos va a ayudar a tener conciencia del aspecto sonoro del lenguaje. Y en la conciencia fonológica vamos a trabajar las rimas, vamos a trabajar las sílabas y vamos a trabajar los fonemas. Vamos a culminar, ¿no? Porque en nuestro país, sobre todo, ¿no? Muchas veces decimos que nuestros niños no comprenden lo que leen, ¿no? Leen de pronto y cuando uno le pregunta o cuando están haciendo alguna tarea y hay preguntas, no saben qué responder porque no han entendido. ¿Cuál es el problema, no? Que los niños no han comprendido realmente el texto y esto se torna una dificultad dentro de su aprendizaje. El poder leer no es un acto automático, no es que de pronto yo empiezo a mencionar las palabras que veo sin pensar o sin procesar la idea que me está transmitiendo el mensaje global, ¿no? Que me está transmitiendo ese texto. No basta con que yo sepa leer, sino que pueda entender un mensaje hilado palabra tras palabra. Ahora, dentro de este proceso de comprensión, vamos a desarrollar distintas operaciones cognitivas, las cuales van a ayudar para que el niño pueda leer, para que pueda comprender. ¿Cuáles son las dificultades que vamos a encontrar en este proceso de comprensión? Primero, pues no, a ver, vamos a encontrar primero que cada niño tiene habilidades cognitivas distintas, las cuales probablemente les van a llevar también, ¿no? A que cada niño aprenda más o menos, un poco más rápido, un poco más lento, pueda comprender los mensajes con mayor o menor facilidad, ¿no? Luego vamos a ver que las características que asume cada una de las fuentes de información a partir de las cuales los niños van a construir, ¿no? La representación mental del texto, ¿no? El mismo texto, las ilustraciones y el proceso interactivo en torno al texto. Es decir, ¿no? Vamos a necesitar que nuestros niños no solo vean palabras, sino que entiendan las características, entiendan, pues, ¿no? La idea en general, quizás que puedan entender poco a poco. Primero, la primera parte, el primer texto, ¿no? Ir analizando este texto
es fundamental, ¿no? No basta con leerlo, leerlo, leerlo y al final digo nada más lo que pensaba de todo el texto. Para poder comprender, es necesario que hagamos el proceso paulatinamente. Primero vamos entendiendo el primer párrafo, qué es lo que me quiere decir, quién aparece en ese primer párrafo, ¿no? De qué se trata, ¿no? Para ello nos van a ayudar las ilustraciones, también nos van a ayudar el que vayamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Ahora tú me dirás, pero entonces nuestros niños de 2 años, por ejemplo, ¿no? No leen todavía, no están en la capacidad de hacer y probablemente tampoco van a entender tanto. ¿Cómo es que nosotros ayudamos a que nuestros niños a futuro, ¿no? Puedan ser buenos lectores? Desde pequeños les vamos a inculcar la lectura, leyéndole libros, cuentos, historias, leyéndole, mientras que vamos cantando, vamos leyendo también la letra de una canción, leyéndole gitanjáforas, leyéndole rondas, ¿no? Mientras más le podamos brindar momentos de lectura a nuestros niños de pequeños, ellos van a poder desarrollar mejor el hábito lector y van a poder entender quizás con mayor facilidad también el mensaje que un texto le proporciona. Ahora, las dificultades encontradas se originan en la relación entre las habilidades del niño y cada una de las fuentes de información. Muchas veces va a depender de las habilidades de comprensión del niño, ¿no? Para poder entender un texto. Muy bien. Entonces, en esta primera parte hemos visto cuán importante es brindarle primero textos desde pequeños, brindarle ejercicios para que desarrollen su conciencia fonológica. También, ¿no? Eh, el poder conocer acerca de las distintas etapas para la lectoescritura. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿sí? Y lo demás vamos a continuar en nuestra siguiente clase, que podría ser probablemente la última. Muy bien. Vamos a leer, te invito a que puedas leer bien este texto, ¿no? Estas clases, porque pueden haber términos que te confundan un poquito, que te mareen, eh, dependiendo de qué tan acostumbrado podamos estar en manejar esos términos, porque a lo largo de los cursos que puedes estar llevando, ¿no? Probablemente los has escuchado, pero si no estás muy familiarizado, podrías tener ciertas confusiones. Entonces te invito a que vuelvas a leer, a que puedas resaltar aquello que te haya llamado más la atención. Si por allí hay algo que no hayas entendido, la próxima clase me lo hagas saber. Quizás pues podemos también comunicarnos, ¿no? Podrías mandar un mensajito para saber antes de que haga la última clase, quizás. Muy bien. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho. Nos encontramos en nuestra siguiente clase.